Les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Judas. Hoy terminamos el estudio del libro de Judas. Nos quedan versículos 24 y 25. Y la próxima semana, antes de entrar a otro tema, al tema que comentamos, que es el material de ti, vamos a 3 domingos. Y la próxima semana Hugo nos va a hacer favor de compartirnos la enseñanza en este tiempo. Y estamos en el versículo 24 y 25 de Judas. Voy a leerlos, por favor. Judas, versículo 24 y 25. Es el texto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por el día, gracias porque podemos reunirnos, conectarnos libremente y alegremente para estudiar juntos, Señor, para ser edificados como iglesia en la distancia y también con los que están en familia. Y aquí también en la casa de la iglesia, los que han podido asistir. Gracias porque tenemos la oportunidad de seguir viéndonos, orándonos por otros y edificándonos, como tu palabra dice, estando pendiente unos de los otros y sirviéndonos unos a los otros, orándonos por otros. Te pedimos que esta mañana también estos últimos textos del libro de Judas que estamos estudiando sean de un impacto importante en nuestra vida, en nuestro entendimiento de las cosas, de las circunstancias, de los hechos, de la historia, de nuestra salvación, de nuestro futuro. Y gracias porque tú nos guardas. En Jesucristo oramos. Amén. Dios el déspota. Ayer les mandé este título y bueno, ya hubo varias reacciones y Mirna me preguntó que por qué le puse ese título, que se oye muy feo, pues que se oye muy mal. Y le digo a Mirna, bueno, es que yo no lo dije, lo dijo Judas, ¿no? Ya le eché la culpa a Judas. Pero ahorita vamos a ver esa parte, pero en el libro de Judas, en estos dos versículos últimos, es interesante ver, por ejemplo, cómo finalizan otros libros, cómo cierran otros libros del Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, llama la atención que el libro de Jonás, que es un libro profético acerca de Nínive y la predicación en esa ciudad pagana, y Dios manda al profeta Jonás a predicar. El versículo 11, que es el último versículo del libro de Jonás, lo voy a leer si quieren no lo busquen, pero solamente como algo interesante, cómo termina el libro. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Cuando Jonás se enoja porque Dios perdona a la ciudad de Nínive, cuando se arrepienten, ¿verdad? Es el colmo de un profeta. Alguien preguntaba, ¿cuál es el colmo de un profeta? Pues que no se cumpla lo que él dice. Entonces Jonás se enojó porque él fue a predicar destrucción a la ciudad y ahora resulta que Dios los perdona y se enoja Jonás. Y Dios le contesta con este texto, y aquí cierra el libro de Jonás. Le dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Es decir, son paganos, son perversos, pero están perdidos. Y Dios tiene piedad de ellos y la ciudad se arrepintió, entonces Dios los perdona. Dice, no saben discernir entre su mano derecha, su mano izquierda y muchos animales. Interesante cómo termina el libro diciendo, no saben discernir mano izquierda, mano derecha y muchos animales. No entiendo del todo por qué mete a los animales ahí, pero así termina. Luego, en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, Pablo regularmente se despide, tiene algunos versículos al final mandando saludos a los hermanos. Cuando manda una carta a un lugar donde él ya visitó
o uno como que no visitó como Roma, pasa algunos versículos saludando por nombre a algunas personas y termina con una bendición. El libro de Romanos, por ejemplo, todo el capítulo 16 o la mayor parte del capítulo 16 son puros saludos, y salúdame a tal, y salúdame a tal, y salúdame a tal, y recuerda a un montón de nombres, y termina con una bendición, perdón, una doxología. Y aquí es donde quiero hacer una diferencia entre una bendición y una doxología. Pablo, por ejemplo, en el último versículo del libro de Corintios, Primera de Corintios, si alguien lo tiene ahí, que lo lea. Primera de Corintios 16, 23 y 24. Pablo termina con una bendición. Pide una bendición de Dios para los hermanos en Corinto. ¿Alguien que lo lea? Corintios 16, 23 y 24. ¿Lo tienes, Rocío, por favor? La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Ajá, es interesante cómo termina esta carta hablando o bendiciendo a los hermanos, diciéndoles de la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes y mi amor en Cristo Jesús está con ustedes. Ya después de todo lo que dijo en la carta, que les habla que la cruz de Cristo es su única esperanza, ¿verdad? Porque tienen muchos problemas los creyentes viviendo en la carne, separándose, habiendo inmoralidad, etcétera, muchos problemas en la iglesia, pero les recuerda con el fin del texto, les dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, ¿verdad? Hablando de lo que ya son en Cristo, de lo que ya somos, de lo que tenemos de parte de Dios para ser victoriosos. Y dice, y mi amor en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo lo que Pablo les escribe, reprendiéndolos, es basado en amor. Entonces es interesante cómo Pablo cierra su carta. Y luego, en el libro de Santiago, que ya estudiamos recientemente, ¿se acuerdan qué tipo de cierre tiene el libro? ¿Alguien recuerda? ¿No recuerdan que dijimos del libro de Santiago que no tiene un cierre formal? ¿Sí? Dice, sepa que el que haga volver del pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y parecería como que se le olvidó el final o la despedida. Por eso es que algunos dicen que es un conjunto de textos o recopilaciones de textos de Santiago, porque no hay una despedida formal, no dice y saludos a tal y a tal y a tal, o tampoco dice y la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, amén. No hay un cierre formal, digamos, en el libro de Santiago. Y este cierre de Judas no es una bendición, es una doxología. La diferencia entre ambos cierres, ¿verdad? Es que la bendición final, como dicen algunos textos, es lo que Dios tiene para ti, lo que hay de parte de Dios para ti, ya sea la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, el amor del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, el amor de Dios, o el amor de Jesucristo, o mi amor. Esa es una bendición para los que están escuchando la carta, ¿verdad? O la están leyendo. Esa es una bendición. Así terminan algunas cartas de Pablo con una bendición a los creyentes. Pero la doxología, como termina Judas, es la exaltación de la persona de Dios y de Jesucristo. Doxa justamente significa gloria a Dios. Doxología es dar toda la gloria a Dios, la atención es hacia Él. Esa es la doxología y así es como termina el versículo 24 y 25, no con una bendición, no con una despedida, sino con una doxología. Esto es referente a la forma en que terminan algunos textos. Decíamos la semana pasada que Dios tiene momentos, Dios nos permite tener foros, ¿verdad? Hablamos de foros o de momentos en que alguien está escuchando o algunos están escuchando y hay la oportunidad o la pregunta expresa respecto a nuestra fe, ¿verdad? Y hablábamos del caso de este hombre entrevistador, Larry King. De hecho, vimos otros 2 o 3 videos esta semana de él,
porque parecía que tenía un interés muy peculiar en qué pasaba después de la muerte. Y tiene una entrevista justamente con Billy Graham, que falleció hace 3 años, no me acuerdo, pero que se le consideró, se le llamó el pastor de América o el pastor de Estados Unidos, ¿verdad? Porque su predicación guió a miles de personas a conocer a Jesucristo. Fue asesor o guía espiritual de muchas personas o presidentes, en fin. Y entonces Larry King entrevista a Billy Graham, eso fue una entrevista como del 2000, 2003, si no mal recuerdo, por ahí, y le pregunta justamente de este tema, ¿qué hay después de la muerte? Porque Billy Graham está también presentándose con un libro, ¿qué hay después de la muerte? Y le hace preguntas expresas respecto a su fe. Y Billy Graham muy puntualmente le habla acerca de la fe, de que él cree lo que la Biblia dice y que cuando él conoció al Señor Jesucristo, Dios le dio paz respecto a la muerte y le quitó todo temor respecto a la muerte. Y él sabe que cuando muramos vamos a estar con él los que hayamos conocido a Jesucristo, o alejados de él por la eternidad los que no lo hayan conocido. Y al final de la entrevista, Larry King le dice, envidio tu fe, como diciéndole, está muy bien y está muy interesante lo que tú estás compartiendo, pero no alcanzo a creerlo, pues, ¿verdad? Le dice, envidio tu fe. Y luego tiene otra entrevista donde tiene a 4 personas en el foro, en el estudio, y 2 personas, así como nosotros en Zoom. Eso fue quizá también hace como unos 5 o 6 años. Y entrevista, por ejemplo, a John MacArthur, que es un pastor, pues yo creo que de doctrina balanceada, y también hay algunas cosas que no comparto en lo personal con él, con sus escritos, pero hay muchas otras donde creo que maneja muy bien el estudio de las escrituras, y Dios creo que lo usa y lo ha usado. Y ahí lo tiene en el estudio a John MacArthur, pastor de la iglesia, ¿cómo se llama? Gracia, en California. Y tiene a un musulmán, tiene a un rabí, tiene a un católico, a un líder católico, y conectados tiene a una persona que es alguien que se llama como de libre pensamiento, no sé cómo se llama, y una persona que es directora de la Asociación de Ateos o de Ateísta de Estados Unidos, algo así. Y tiene a las 6 personas y a las 6 les hace la misma pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Y John MacArthur da su respuesta. Y luego continúa con el otro. ¿Y qué hay después de la muerte? Con el católico. ¿Y qué hay después de la muerte? Al rabino. Y cada uno, excepto ¿cómo se llama? Excepto de John MacArthur, todos los demás dan un mensaje muy basado en la conducta, muy basado en las obras, dependiendo de cómo te portas, pues vas con Dios o vas alejado de Dios. Y el ateo pues dice, no, cuando te mueres todo se acaba. Es una señora. Dice, todo se acaba. Y el único que da una respuesta bíblica y menciona que está escrito y por eso lo cree, porque está escrito en la Biblia, es John MacArthur. Y él habla claramente acerca de la fe, de lo que cuando crees en Jesucristo como tu Salvador y mueres, entonces estás en la presencia de Dios eternamente. Pero si no crees, entonces estás alejado de la presencia de Dios eternamente. Cosas como estas. Entonces, pienso que hay momentos en tu vida, en nuestra vida de todos los que están escuchando, todos nosotros, en que Dios nos pone, ahora sí que debajo de la luz, en un foro. Piensa en algunos escenarios, por ejemplo, tienes una comida con amigos que no veías hace algún tiempo y están platicando. O estás en una reunión navideña con tu familia y están cenando y están ahí también platicando. O vas de viaje en un auto con tus socios o socios comerciales o socios de negocios o hablando de trabajo, o estás en una junta con tus colegas y toman 5 minutos ahí de descanso con tus colegas profesores o colegas del trabajo, etcétera. Y de pronto alguien dice, oye, y supe que tú eres cristiano, ¿sí es cierto? Y entonces nos pone justamente en la luz, ahí estás en tu foro, ¿verdad? ¿Pudieras tú compartir el evangelio en 2 minutos? ¿Cómo compartirías el evangelio en 2 minutos? Yo sé que,
2:30. ¿Sí? Piensa en eso. Yo creo que deberíamos estar preparados tanto compartir el evangelio de una manera extensa cuando alguien tenga media hora o una hora, ¿verdad? Para estudiar, ir de versículo en versículo. O en una pregunta como esa, que realmente son momentos a veces que son muy valiosos y no los aprovechamos o no entendemos el valor de una respuesta precisa, clara y contundente, ¿verdad? Si alguien te preguntara, oye, y supe que eres cristiano, desde que hace mucho que no nos vemos, 20 años, supe que te convertiste a Cristo, que eres cristiano, ¿sí? Y te ponen en el foro y tú, sí, sí, voy a una iglesita los domingos, leo algo, soy muy espiritual y pues mi vida ha sido un poquito mejor, ha cambiado para bien, me llevo mejor con mi esposa y ya, cambia el tema a otra cosa y pasaron los 2 minutos. Y la pregunta es, ¿compartiste el evangelio? Y muchas veces no, yo pienso que no. He escuchado muchas entrevistas y por ejemplo, artistas o cantantes cristianos que les preguntan, oye, ¿y te convertiste a Cristo o eres cristiano o eres cristiana, verdad? Y le dan vueltas a muchas cosas, pero pierden la oportunidad de hablar acerca de Jesucristo. Si tuviéramos unos 2 minutos y con ya el mensaje bien definido en nuestra cabeza, ¿cómo compartiríamos? Les sugiero lo siguiente. Y mi sugerencia no está basada en mi experiencia, sino está basada en lo que Jesús compartió a los discípulos en el camino a Emaús, a lo que Pedro compartió en los 5 mensajes que da en el libro de Hechos, en lo que Esteban compartió antes de que lo apedrearan, ¿verdad? En lo que Felipe compartió al eunuco, en ese tipo de mensajes, ¿verdad? Creo que mi sugerencia, si tienes que compartir el evangelio y que sea como algo impacto y claro, sería algo como esto. Sería decir, sí conocí a Jesucristo, ¿verdad? Si alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Supe que eras cristiano. Sí, conocí a Jesucristo. En la Biblia entiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Dios creó todas las cosas materiales y espirituales, creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre no creyó en Dios y pecó contra él o desobedeció en incredulidad y necesitaba un Salvador. Dios prometió un Salvador, ¿verdad? Ser justificado por medio del sacrificio de los animales, que alguien pagara derramando su sangre, y por eso Dios ordenó el sacrificio de los animales, de los corderos sin mancha. Ese es un símbolo de lo que había de venir, que es Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Cuando Jesucristo nació, los ángeles cantaron buenas nuevas hay para el pueblo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los religiosos no entendieron que era el Mesías prometido, lo mataron, pero con esa muerte Dios entregó a su Hijo para perdonar nuestros pecados y Él resucitó al tercer día, se presentó a más de 500 personas que dan testimonio al mismo tiempo de su resurrección, y yo creo en Él. Creo que Jesucristo es mi Salvador y que Él perdonó mis pecados. ¿Me pasé? ¿Cuántos minutos fueron? 1:49. Me sobraron 10 segundos. Algo como eso, ¿verdad? Usando las palabras o los textos que tengamos muy en nuestro corazón, pero eso es como, es como dar un hit, ¿verdad? Cuando le das al batazo, pues, porque Dios te pone en el foro, alguien te pregunta algo tan claro como Larry King le preguntó a estos pastores, incluido el de la semana pasada, y tenemos que defender la fe ardientemente, hablando los argumentos con la verdad, hablando argumento verdadero. Cuando hablamos la verdad, estamos haciendo lo que dice el versículo 22 y 23 de Judas, que dice, algunos que dudan, convencerlos, teniendo misericordia de ellos, convenciéndolos con la verdad. Dice, a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego. Y ya me aclararon las niñas que parece que fue C.S. Lewis el que dijo
que a un león no se le defiende. ¿Sí fue él el que escribió eso? Al parecer sí. Que a un león no se le defiende, simplemente se le suelta y él se defiende solo. Así es el evangelio, no tenemos que darle vueltas, ¿sí? No tenemos que decidir. Miren, a un cantante famoso, que tal vez ya saben a cuál me refiero, un cantante famoso con una iglesia en Monterrey, o no sé si ya no está esa iglesia, pero una entrevista en la televisión que luego tiene un alcance nacional o incluso para toda Latinoamérica por el idioma, le preguntaron eso. Le preguntaron, ¿y tú cómo conociste a Cristo? ¿Cómo te volviste cristiano? Y me llamó mucho la atención lo que dijo. Y no estoy juzgándolo, quizá en otra ocasión dijo lo correcto, pero en ese momento de la entrevista, él dijo, sí, mira, un día estando en nuestra casa, llegaron unas personas a compartir el evangelio con su Biblia y tocaron a la puerta. Mi madre estaba muy mala, estaba muy enferma. Ella abrió la puerta, le compartieron de Cristo, la invitaron a la iglesia. Fuimos un domingo, la acompañamos a la iglesia y mi mamá se alivió y nuestra vida cambió. ¿Verdad? A grandes rasgos, algo así es lo que dijo. Y yo me quedé con ganas de escuchar un mensaje acerca de Jesucristo, como el de Jesús a Emaús, como el de Pablo en Atenas, como el de Pedro en el libro de Hechos, ¿verdad? Que dijera, sí, fue así, 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 yo me vi perdido, Jesucristo es mi Salvador, la Biblia dice tal y tal y tal, y creí en él. Ese es el Evangelio. Y todo lo que venga después de la predicación del Evangelio, esa es tarea del Espíritu Santo. Bueno, también es impulsarnos a compartirlo, ¿verdad? Pero el efecto en el corazón de la otra persona que pregunta o que Dios ya tiene listo su corazón, ¿verdad? El efecto es una obra del Espíritu Santo y puede ser transformador para muchos. Entonces, cuando hablamos de esta defensa del Evangelio y que la iglesia debe de contender ardientemente, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta el versículo 24 y 25, ¿sí? Que Dios es el déspota, ¿sí? Dios es déspota. Y ahorita les voy a aclarar qué significa esto. Porque si no, Mirna se va a enojar conmigo. Si no todos. ¿Por qué le llamas así? Hablando acerca de teología de Judas, Judas también habla un poquito de teología, habla acerca de los atributos de Dios, de su amor y su misericordia, ¿verdad? Habla acerca de su gracia, habla acerca de que Dios es un juez justo y Él va a hacer justicia con los impíos, es Romanos 1:17, la ira de Dios sobre toda impiedad. Habla acerca de Jesucristo y lo levanta como Señor, Jesucristo es el Señor. Habla acerca de la salvación, brevemente, pero la salvación tiene que ver con la elección. Pablo lo enseña, hemos hablado de que somos elegidos o fuimos predestinados o gracia se nos dio antes de la fundación del mundo, esa es la elección, ¿sí? Judas dice, somos llamados, santificados y guardados en Jesucristo, eso es teología. Y luego habla un poquito acerca de los ángeles también, que dejaron su morada. Y en esta doxología del versículo 24 y 25, ¿alguien lo quiere leer otra vez, por favor? ¿Alguien de allá de los que están conectados? Que lea Judas, versículo 24 y 25. Yo lo leo, Rafa. Sí, adelante, Ana Laura, por favor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Sí, muchas gracias. Este Dios que nos llamó, nos santificó y nos guardó en Jesucristo, merece y es digno de toda gloria. De ahí la palabra doxología, doxa, gloria. Toda la gloria es para Él. Hay muchas ocasiones, constantemente, yo me pregunto, parecería que nos preguntamos, ¿y dónde está Dios o qué está haciendo Dios
porque parece que no está, pues, o pareciera como que por las situaciones que hay en el mundo, la perversidad que se encamina al mundo, la violencia, los problemas que pasamos, la naturaleza a veces desatada o fuera de control, parecería que Dios, ¿dónde está? Pues, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Judas 24 y 25 nos ayuda a entender que Dios está en su trono, que Dios es poderoso, que Él tiene toda gloria, majestad, imperio y potencia. Comienza así: aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Dios ha hecho la obra completa, no solamente de redención, la obra que prometió en Génesis 3:15, ¿verdad? La obra de redención. La promesa de un redentor es: Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando acerca de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, venciendo a Satanás y su simiente, el pecado y la muerte. No solamente nos guarda para ser salvos, toda la obra del Antiguo Testamento es para Jesucristo, morir en la cruz para salvarnos. Él es nuestro Salvador. Terminó ahí la obra, ¿verdad? Sí terminó la obra, es la obra maestra completa de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Pero ahí en la misma cruz, Dios se ocupó de lo que nos molesta en este tiempo posterior a la cruz, ¿verdad? No solamente somos salvos en la eternidad del fuego o de la separación eterna de Dios, sino también somos librados del poder del pecado. La vida cristiana también la podemos vivir preservados, ¿sí? Dios nos guarda, Él es poderoso para guardarnos sin caída. No caemos nunca de nuestra posición. La obra de Jesucristo nos aseguró una posición delante de Él, sentados juntamente con Cristo, y nada nos quita de ahí, y tenemos que creerlo. Todos los días, las cosas que suceden a nuestro alrededor parecerían argumentos para pensar que nos hemos caído de esa posición, o que tenemos que hacer algo para guardarla o para mantenernos en esa posición que tenemos en Cristo. Pero no, cuando regresamos a la Biblia, las escrituras, la verdad de las escrituras nos llama a la fe, a creer que nada nos quita de ese lugar. Somos guardados sin caída, ¿sí? El clímax de Romanos 8 es: nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí está, esa es la obra terminada. Pero también Romanos nos enseña que Dios nos ha dado la provisión para que en nuestra condición la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Tropezaremos en algunas ocasiones por causa de incredulidad, pero Dios nos llama otra vez. Cada día hay una oportunidad para volver a confiar, para volver a depender de Él. El material que están estudiando los viernes que escribe Tim, ¿qué título le pusieron en español? La vida de Cristo después de la muerte de uno mismo, ¿verdad? Es yo muerto con Cristo y Cristo vive en mí. Esa es la verdad que nos mantiene, que nos preserva sin caída, tanto en nuestra posición, yo en Él, como en nuestra condición, Cristo en mí. Su provisión está lista, ¿sí? Y nosotros hemos de creerla. Entonces, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Efesios 5, Pablo dice que la iglesia gloriosa, Jesucristo se la va a presentar a sí mismo un día. Y siempre mi pensamiento es: ¿y cómo le va a hacer pues con la iglesia como la vemos, o al menos como a veces la percibimos? A lo mejor Dios está formando una iglesia gloriosa, y pensando en esto, no tiene que ver con la iglesia que sea que tenga buena conducta, que los creyentes tengan buena conducta. Ese es el mensaje de estas 4 o 5 personas que entrevistó Larry King, que decía: ¿qué hay después de la muerte? Pues es el cielo, pero hay que mantener un balance entre la conducta y la fe. Hay que tener muy buena conducta, eso decía el musulmán, eso decía el rabino,
Y eso decía el católico. Sí, el ateo decía, no, te mueres y ya no hay nada más. Pero los otros que sí creían en que hay algo más allá, creían que el más allá estaba basado en las obras, ¿verdad? Iba a haber un momento de evaluación de tus obras y decir, pues sí te ganas el cielo o no te ganas el cielo. ¿Cómo Dios, o más bien cómo Jesucristo se va a presentar ante él? Se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa. Es lo mismo que dice aquí. Dice, presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Esta sin mancha significa sin culpa, y parece también como una descripción del cordero, el cordero sacrificial del Antiguo Testamento, que no tenía mancha, ni ningún hueso roto, ni ningún defecto, ¿verdad? La única forma que la iglesia pueda estar sin mancha y sin defecto, ¿saben cuál es? Que le echen súper ganas para vivir su vida cristiana, que estén súper comprometidos con Dios, ¿verdad? No, esa no es la respuesta. ¿Cómo puede la iglesia, tú y yo, aspirar a ser presentados como una iglesia gloriosa delante de Dios? Una iglesia sin mancha, una iglesia sin defecto. ¿Pueden pensar en algo? ¿Cómo? Solamente muertos, solamente en la cruz, solamente considerados juntamente con Cristo, solamente identificados con Cristo, solamente que Dios, cuando te vea a ti, vea a Cristo. No hay otra forma, ¿sí? Por más que yo me pueda esforzar por ser buena persona y dejar de hacer ciertas cosas y mejorar y superarme a mí mismo y tener motivación y cambiar mi conducta y echarle ganas y comprometerme con Dios y servir y todo lo que ustedes saben, que es conducta, ¿sí? Por más que yo me pueda esforzar, no llegaría jamás a ser un Rafael glorioso sin mancha y que Dios me diga, qué bien, qué buen hijo tengo aquí, bienvenido, ya te presento delante de mí como glorioso. No hay forma. La única forma es nuestra identificación con Jesucristo. Por eso es posible una iglesia gloriosa. Por eso es posible que Él, Dios, que es poderoso para guardarnos sin caída, nos presente sin mancha delante de Él y con gran alegría. ¿Quién tendrá la alegría? Todos. Dios estará contento, es decir, Dios estará con, ahí la frase es con extrema alegría, con extremo gozo. Dios estará con extremo gozo porque el plan que tuvo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? De un cordero, de la gracia dada, de la iglesia elegida, estará concretándose o estará realizándose cuando Jesucristo tome a su iglesia y tendrá gran alegría. Dios tendrá gran alegría, Jesucristo tendrá gran alegría, nosotros sin duda tendremos gran alegría. Y no sé, yo supongo que los ángeles también que están delante de él, gozándose por esto. Y luego continuamos, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Alguien lea, por favor, Tito 1, 3 y 4. Tito 1, 3 y 4. Aquí les traigo un acertijo. Tito 1, 3 y 4. Yo, Rafa. Adelante, por favor. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Trini. ¿Sí vieron el versículo? Vean el texto otra vez. Acá en Judas dice, Dios al único, ¿verdad? Único y sabio Dios. No hay muchos dioses, es único y es sabio. Dios, nuestro Salvador.
Dios nuestro Salvador. Y aquí en Tito, me parece que dice que hay dos salvadores. O Tito se equivocó, o hay algo que nos está diciendo. ¿Ya lo vieron? En el Tito 1:3 dice que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Y en el 4 dice gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Qué confusión de Tito. No es confusión, ¿verdad? Y no dice salvadores. Nunca usa el plural cuando habla acerca del Salvador. No habla de plural, no habla de salvadores, sino es Dios nuestro Salvador. Y está igualando, está poniendo en el mismo lugar de divinidad a Jesucristo, igual que Dios, la segunda persona de la Trinidad, con la primera persona de la Trinidad. ¿Sí? Es un solo Dios. Y aquí está el misterio de la Trinidad, pues, ¿verdad? Es un solo Dios, es Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo es Dios. Y luego dice el versículo 25, para ir rumbo al final, dice, a ese nuestro Salvador, que es la salvación, digamos, completa, la obra completa de salvación en Jesucristo, sea gloria y majestad, imperio y potencia. ¿Sí? Usa una I que liga a gloria y majestad, y hay otra I que liga a imperio y potencia. Gloria y majestad. A él se merece toda doxa, gloria, honor, alabanza, adoración. Y creo que como no vemos a Dios o no percibimos de repente a Dios muy activo, ¿verdad? Como que no nos motiva, no nos alienta a darle gloria, ¿sí? A saber que Él merece toda gloria. Es decir, si viéramos que alguien hace algo extraordinario, no sé, alguien hace algo extraordinario, no sé, en su fábrica o en su negocio o en la naturaleza, o un invento, o lo que sea, es algo extraordinario que llama la atención, eso nos alienta a decir, qué padre, ¿no? Y un comentario ahí es wow, qué padre, porque lo extraordinario del evento nos saca del corazón un wow o un qué padre, qué admirable, qué súper bien, ¿verdad? Pero como no vemos a Dios tan activo, al menos no lo percibimos tan activo, sino lo que vemos en las noticias y alrededor es, pasa esto y pasa lo otro y pasa lo otro y pasa lo otro, y los gobiernos y como que no nos arrebata ese wow, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero cuando vamos a las Escrituras, cuando leemos nuestra Biblia y recordamos una y otra vez lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, las Escrituras nos arrebatan ese wow, ese qué admirable es nuestro Dios. Cuando vemos, ¿mande? Un sentido de pertenencia, porque es nuestro Dios, es el que me rescató, Él es mi Salvador, en Él estoy seguro, Él me llamó, Él me santificó y Él me guarda en Jesucristo y Él nos da seguridad y en Jesucristo estamos seguros, estamos guardados, ¿sí? Entonces la Escritura nos da ese wow, nos da nos arrebata ese sentido o ese aliento de honra, darle honra y gloria y alabanza. Entonces, no busquemos alrededor en las cosas, en las circunstancias. A veces sí sucede, pues, de que Dios nos guarda de un accidente, Dios nos alivia de algo, Dios nos libra de un asunto y sí nos arrebata ese wow, ¿verdad? Pero Dios es digno de alabanza. Gloria y majestad, magnificencia, grandeza. La naturaleza sí nos arrebata un sentido de qué grande es Dios. Cuando vemos a las estrellas, cuando vemos al cuerpo humano, cuando vemos las cosas hechas, la naturaleza nos habla acerca de Dios.
Bueno, y aquí está el tema. Imperio y potencia. Esta palabra imperio, ¿saben qué palabra griega es? Es la palabra kratos. Kratos. ¿De dónde viene kratos? O cómo se usa. Kratos es gobierno o dominio, ¿verdad? Kratos, imperio. Dice, a él sea el imperio, a él sea el dominio, a él sea el gobierno, de él es el gobierno. Usada en la palabra democracia, el gobierno del pueblo y para el pueblo, de ahí viene, es la misma palabra, kratos, democracia, kratos. Es el sistema que nos toca vivir, o que el hombre ha alcanzado a establecer en la mayor parte del mundo, la democracia en cada país. Y pienso, es algo muy personal, que en general tiene muy buenas cosas la democracia, y no estoy aquí queriendo armar una revolución, me vayan a acusar de revoltoso, de no sé, imponer un gobierno. Pero ese es el camino que ha agarrado el mundo, ¿verdad? Cuando algunos años atrás había gobiernos militares o autoritarios que oprimían al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo quiere expresarse, quiere hablar, quiere decir, quiere participar, y entonces gobiernos se abren voluntariamente o a fuerzas a la democracia para que todos opinen y todos participen. El pequeño problema de la democracia es que, ¿y qué tal si el pueblo es injusto? ¿Qué tal si la mayoría es injusta? ¿Sí? ¿Qué tal si estuvieras como Lot en medio de Sodoma y Gomorra, donde la mayoría quiere algo? Y si votaran en ese momento de Sodoma y Gomorra, no hay democracia, hay un rey, pero si a ellos tuvieran oportunidad de votar o poner leyes o quitar leyes o poner y quitar gobernantes, de participar, no sería un escenario tan bonito, ¿verdad? Ese es el pequeño problema de la democracia. ¿Qué tal si la mayoría está equivocada? ¿Qué tal si la mayoría es injusta? Y todos, la mayoría, levantan la mano de manera injusta o equivocada. En el libro de los Hechos hay un evento que parece democrático, ¿sí? En medio de la iglesia. ¿Se acuerdan cuál es? Por los diáconos. Ajá. Cuando están teniendo estas murmuraciones entre los griegos y los judíos de la tensión de las mesas, Hechos 6, los apóstoles dicen, bueno, ustedes elijan a algunos de entre ustedes, a 7 varones llenos del Espíritu Santo, para que ellos sirvan a las mesas. Y la gente elige a 7, y a los 7 los traen, y los apóstoles les imponen las manos en señal de autoridad y que está bien la elección. La pregunta, ¿fue una elección democrática? Ah, ¿verdad? Ya los puse a pensar. ¿Fue ¿Dios los eligió? Si el pueblo participó, los hermanos participaron en elegirlos, ¿sí? Lo que llama mucho la atención y lo que es importante en este tema es que fue en consenso. No hubo una votación, ¿verdad? Si hubiera habido una votación, esa iglesia estaría dividida. Sí, la iglesia de Hechos 6 rápido se hubiera dividido. Sí, porque, oye, yo quiero poner a mi primo. Sí, no, yo quiero poner a mi tía. O, bueno, no eran mujeres, eran varones, ¿verdad? Yo quiero poner a mi sobrino, que es un buen muchacho. Y alguna cosa como la que hubo con la mamá de Jacobo y de Judas, ¿verdad? ¿Qué dije? Jacobo y Juan, que vinieron ante Jesús y le dijeron, oye, cuando estés en tu trono, pues que un hijo esté a la izquierda y otro a la derecha, por favor. Y no está en mí darlo. Entonces, cuando hay una votación y el pueblo participa y hay una votación, hay una división y confrontación segura. La única forma
de que la democracia pueda funcionar es de que las elecciones o la elección o decisiones sean tomadas por consenso, ¿sí? Que todos estén de acuerdo, que todos estén de acuerdo, que todos voten a favor. Ese es el consenso. Eso es lo que sucedió en Hechos 6. La gente estuvo de acuerdo, o los 7 obviamente estaban de acuerdo en participar, los apóstoles estuvieron de acuerdo y fueron elegidos con la guía del Espíritu Santo. En Hechos 15 hay otra reunión con Pablo, Tito, Bernabé y los apóstoles, los ancianos y los discípulos. Y se reunieron todos juntos y no hubo votación, hubo consenso guiado por el Espíritu Santo. Ahora, en una democracia actual, yo pienso que si no es difícil, va a ser imposible llegar a consensos. Es muy difícil por los intereses del corazón, ¿verdad? Y la gente se divide y se pelea. Y los partidos políticos, en fin. Cuando dice Judas que a Dios sea el imperio, bueno, alguien lea Judas 1:4. Judas 1:4. Judas 1:4. Sí. Dice, Adelante. porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra versión, ¿verdad, Ana Laura? Sí. ¿Qué versión es? Pues mira, le estoy aquí de mi celular y es Reina Valera actual. Ah, está bien. No, digo, no tengo problema con esa, nada más que para que sepan que es el mismo texto y ahí lo dice también muy claramente. En el versículo 4, en la Biblia Reina Valera 60, dice que, bueno, hablando de estos hombres que niegan, dice, niegan a Dios, el único soberano. Y ahí en la Biblia actual, ¿cómo dice Ana Laura? Dice, negando a Dios que solo es Él el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es muy buena también. Solamente Él tiene dominio. Judas le está diciendo, Dios es el déspota. Eso significa, esta palabra déspota fue usada 400 años antes de Jesucristo por el poeta trágico Eurípides en sus escritos, ¿sí? Y habla de déspota, usa la palabra déspota, refiriéndose a una persona que es soberana, ¿sí? Y que tiene el imperio y que es el único señor soberano, que tiene toda la autoridad. Eurípides usa la palabra déspota o déspotes en griego, traducido ahora al español déspota, como el que tiene toda la autoridad y todo el dominio. Eurípides la usa 400 años antes. También Herodoto, este historiador griego, también por esos años más o menos, lo usa en sus relatos históricos, usa la palabra déspota. Judas usa la palabra déspota refiriéndose a Dios que tiene toda autoridad y es el único soberano. Es de estas palabras que con el tiempo, en lugar de hablar acerca de la descripción, o cómo se dice, ¿cómo se dice? No la descripción, sí, la descripción de una persona, más bien se refiere o se liga o se le atribuye más bien como que al carácter o a la conducta de una persona, ¿sí? Es como si yo les dijera, confían en los políticos. El político tiene su significado que puede ser muy interesante, ¿verdad? Que habla acerca de ser cordial, de poder hablar correctamente y poder ligar o convencer con palabras, pero ahora sea la percepción o la derivación o cómo puedo decir el significado de la palabra como político, lo asociamos a otras cosas, ¿verdad? Por causa de malos políticos, lo asociamos con otras cosas. La palabra déspota le sucedió lo mismo. En el tiempo de Judas todavía es asociada la palabra déspota con una persona en autoridad, suprema, total autoridad. Incluso otros 400 años después de Judas,
más de 400 años después de Judas, en el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino se le llamó así cuando el Imperio Romano era tan grande que se dividió. ¿Sí? La capital allá en Roma, que es el Imperio Romano de Occidente, y la capital acá en Constantinopla para el Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? Ahora Constantinopla es Estambul. Y este imperio duró todavía hasta el 1400 por ahí, el Imperio Romano de Oriente o llamado bizantino. Y a los emperadores de ese ¿cómo se llama? Imperio bizantino se les llamaba déspotas, ¿sí? Pero refiriéndose a, tiene total autoridad, total dominio, tiene total dominio. Y Judas llama a Dios el déspota, porque tiene total dominio. Y cuando en el versículo 25 dice imperio y potencia, no es para que tú se lo atribuyas, o tú y yo se lo atribuyamos. Cuando decimos, reconoce a Jesucristo como tu Señor, pues aunque no lo reconozcas, Él es el Señor, ¿verdad? Entonces no está Judas haciendo una petición para que tú te unas tú te unas al imperio, sí, ¿verdad? Únete al imperio de este Dios. No quiero. No lo reconozco como Dios, pues no. Bueno, lo reconozcas o no, Él tiene todo imperio, tiene todo dominio. Por eso Filipenses, o Pablo en Filipenses dice, toda rodilla se doblará, ¿sí? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, ¿sí? Entonces, si alguien dice, como estos entrevistados que les dije de Larry King, no, yo soy ateo y cuando me muera ya todo se acabó, pues eres un ateo temporalmente, ¿sí? Eres un ateo con el tiempo contado, ¿sí? Porque un día, si no reconoces el imperio de Dios, Creador Todopoderoso, ¿sí? Un día lo vas a reconocer y vas a estar con tu rodilla doblada delante de Él. A Él es todo el imperio. Kratos va a ser una teocracia. De esa teocracia se zafó o quiso zafarse Israel. Cuando Israel pide un rey, ¿verdad? A Samuel le dice, nosotros todos tienen rey, yo también quiero un rey. Y Dios les advierte o les dice, ¿quieren un rey? Se los voy a dar, pero están desechando una teocracia, ¿sí? Están desechando al que tiene el imperio y el poder. Imperio y potencia. Él es todo esto. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Eternamente, Él tiene ese lugar y nadie se lo quita, nadie se lo va a quitar. Y es un gozo, es un privilegio poder doblar nuestras rodillas constantemente o todos los días delante del que tiene dominio permanente, a pesar de que a veces no lo percibamos, ¿sí? Pero Él lo tiene y confiemos en su protección, en su cuidado. Pues gracias a todos, ya se acabó el tiempo. ¿Mande? Se acabó Judas, se acabó febrero. Iniciamos con marzo, con Hugo compartiéndonos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Joshua. Bueno, hermanos, muchas gracias. Solo voy a leer ahí unos comentarios que pusieron en el chat de Peque. Dice que da gracias a Dios porque Bernardo, su sobrino, va un poco mejor, aunque sigue con mucho dolor al comer, y pues poner delante de Dios que el próximo martes le hacen un procedimiento para resolver este tema del dolor. Y también Gena compartió, gracias a Dios por su provisión y por el corazón de la familia para que le conozcan.
Entonces, solo para terminar, les voy a pedir si me acompañan en oración por estas peticiones y para finalizar, dime. Luis Fernando Mondragón, esposo de Tita. ¿Hija de quién? De Meche. Luis Mondragón. Ok, a ver si no se me olvida. Ok, bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este día y te damos muchas gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder tener al Espíritu que nos revela estas verdades. Y te pedimos, Señor, porque cada día tú sigas obrando en nuestras vidas, paseándonos de nosotros mismos y llenándonos de ti, que cada aspecto de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones sean puestas delante de ti gracias a la vida de Cristo en nosotros, Señor, para que nuestro andar sea para gloria y honra tuya, Señor. Y te damos muchas gracias porque, como leímos ahí en Judas, tú eres el soberano, el dador de todo, porque tú eres quien tiene control absolutamente de todo lo que pasa en esta tierra, Señor. Y gracias porque has tomado nuestras vidas y porque las has transformado, Señor. Te queremos pedir en especial, Señor, o dar gracias también por la vida de Luis Mondragón, Señor, porque has permitido que se recupere y que vaya saliendo de este virus que hoy acecha a la humanidad, Señor. Pero gracias porque tu poder, tu soberanía está muy por encima de cualquier cosa que pueda pasar. Y gracias porque podemos ser testigos y gozarnos junto con su familia de estos eventos y de la misericordia que tú tienes, Señor. Y te queremos pedir también por Bernardo, el sobrino de Peque, Señor. Muchas gracias porque también se está recuperando y te pedimos por sus análisis, sus pruebas y su recuperación, que pueda ir disminuyendo el dolor. Te pedimos por su corazón, por su familia que no te conoce, porque tú uses todo esto para llevarlo a su vida. Y también te pedimos por la petición o la acción de gracias de nuestra hermana Jena, Señor, que te da gracias por su provisión y te pide también por el corazón de su familia, porque tú alcances a las personas en su familia que ya has predestinado, que ya has llamado. Y solo, Señor, te pedimos porque a cada uno de nosotros nos uses por puro amor de ti, por amor a tu nombre, por misericordia tuya, Señor, para ser luz, porque tú nos has hecho luz en medio de este mundo de tinieblas, Señor. Que sea tu vida en nosotros la que resplandezca y podamos en cada oportunidad compartir y en cada oportunidad testificar de el único y el verdadero Dios que tenemos por Padre y sustentador de todo, Señor. Gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos, saludarse, reclamar algo. Ay, sí. No es cierto. Saludos a todos en casa y aquí. Que Dios les siga bendiciendo. Igualmente, bonito domingo. Saludos a todos. Saludos. Bendiciones. Gracias, Hasta luego. feliz domingo. Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Hola, feliz Muchos domingo. saludos desde Monterrey. Que Dios los Gracias. bendiga. Hola, Lili, que Jen. le vaya muy bien a Lili, tu hija, con su tal, bebé. Jen? Que todo Gracias. salga bien. Gracias a todos. Gracias, Leti. Nos Saludos. vemos. Un abrazo a todos. Saludos a todos. Feliz fin de semana. Feliz semana para todos. Igualmente. Gracias. Bye. Un saludo a Joshua. Ahí está Lisa con sus 3 niños, con Pepe Lalo, Lucas y, y Roberto. Saludos, bonito fin de semana. Hasta luego. Luego que esté muy bien.